un arqueólogo que fue un poco polémico, tanto por sus ideas en términos de arqueología como de política. Y os pido un poco de perdón que por la mañana me cuesta más hablar el castellano que por la tarde. Pues, en primer lugar, para tener un poco idea de dónde vienen sus ideas y sus trabajos, voy a presentar unas líneas generales de su biografía, no toda, porque ha tenido una vida de 72 años con muy vivida, con muchas cosas. En primer lugar, nació en Oporto en abril de 88, del siglo XIX, y termina la licenciatura de Medicina con excelentes clasificaciones de 17 valores, de una clasificación de 0 a 20. En el mismo año es contratado por la universidad para dar clases en la Facultad de Ciencias. Y termina pocos años después una tesis sobre los criminosos portugueses. Me escogía para empezar, porque a partir de ahora van a aparecer muchas cosas que parece que en principio no tienen nada que ver unas con las otras, porque se ha dedicado a una gran variedad de campos de investigación, pero que al final se relacionan todos entre sí. Pocos años después es el fundador y presidente de la Sociedad Portuguesa de Antropología y Etnografía, que todavía existe, y también el fundador de lo que se va a llamar poco después la Escuela de Antropología de Oporto, de donde salieron muchos investigadores, principalmente del norte de Portugal, que estudiaron principalmente yacimientos arqueológicos de prehistoria, pero también más recientes, de época clásica y medieval. Y pocos años después, todo esto son avances muy rápidos. Es profesor de Ciencias Geográficas en la recién creada Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Pero esta facultad, pocos años después, se es encerrada y entonces, mientras le dan el grado de doctor de la Facultad de Letras, pasa también a dar clases al mismo tiempo en la Facultad de Letras y en la de Ciencias. Ya tenía una idea de lo que con el sistema político vendrían a hacer, que sería encerrar a las facultades de letras, porque es donde estaría la gente pensante de filosofía, pues que entraría en conflicto un poco con la dictadura. Pocos años después se pasa a la Facultad de Ciencias, como he terminado de decirlo, y crea el Museo Antropológico. Es al mismo tiempo el creador del proyecto de investigación de los concheros de Mus, que ya he hablado del primer día, y así que no me adentraré mucho en este tema y ya diré un poco las ideas más importantes de este proyecto. A partir de los años 30 es también cuando empieza su vida política y es presidente de la comisión administrativa, que es lo mismo que decir que tenía funciones de un alcalde aquí en España, creo yo. Y es fundador del primer gabinete de historia de la ciudad, que ya no existe, que hay cosas que también han regredido. Y en los años 40-50 es cuando deja la arqueología para dedicarse solamente a la política. Y durante estos años en que se dedica solamente a la política es también cuando es presidente y director de un gran número de escuelas dedicadas a la arqueología, a la geografía, a la antropología y entre otros. En los años 60 fallece en Lisboa, pero ha dejado muchos trabajos de arqueología que todavía son importantes hoy y que podemos estudiar a través de no solo de lo que ha publicado, pero también de la gran variedad de documentación que ha dejado, de fotografías, correspondencia. Y los principales trabajos en arqueología pues son las investigaciones sobre los concheros, el megalitismo de la Serra do Alvão, también en el norte de Portugal, y el poblamiento de América a través de Australia, de que cuando yo empecé a estudiar me escogía pues a buscar por internet a ver lo que se había en otros países, si se sabía algo o no de su trabajo. Esto es lo que sale, es lo único que sale. Pues en sus trabajos en los concheros tenía como objetivo estudiar lo que se llamaba el Homo Musem, y de las investigaciones del siglo XIX, y pues con un equipo de la escuela que había fundado, la Escuela de Antropología de Oporto, dirige nuevas excavaciones
con un grupo de estudiantes muy jóvenes, porque Méndez Correia no era un hombre de campo, era un hombre era un académico. Pero la polémica está en sus ideas acerca del llamado Omendmus. Tenía como objetivo, al excavar los concheros, estudiar este hombre porque cuando todavía estaba estudiando en la facultad de Medicina y Antropología le interesaba, a través del estudio de los cráneos, de mediciones y de proporciones, pues determinó que este hombre al final no tenía características pues como las nuestras, sería más arcaico. Y contradiciendo un poquito la tradición del siglo XIX, de que Carlos Rivero defendía de que el Omendmus era el origen del hombre portugués. O sea, decir que el origen del hombre portugués tenía características africanas en una época en que esta es un poco la idea que ha publicado, no sé si lo entendéis que está en portugués, pero que no tenía, sería una raza distinta, pero diferente de todas las demás conocidas y que, claro, tenía características negroides, como le llama, y sería más parecido con el hombre de Etiopía que con el hombre moderno europeo. Y pues esto va un poco en contra con la idea de que Portugal no era un país pequeño, pues que tenía colonias en África, pero era la metrópole, era el país dominante, a pesar de ser uno de los más pequeños de todos los demás que dominaba. Y entonces Méndez Correia, para intentar compaginar las dos ideas, pues va a juntar todos sus campos de estudio. Pues la arqueología, la antropología física, perdón que se ha ido un poquito, la criminología, sus primeros estudios de, claro, las proporciones y mediciones de los cráneos, y la antropología social. Todo esto junto con la política, porque, claro, no nos podemos olvidar nunca de que Méndez Correia estaba intentando entrar por la vía política, al que se dedicó poco tiempo después, y habría que presentar ideas arqueológicas que fueran aceptadas por el régimen, no podría ir contra. Y entonces, claro, lo que al final publicó fue que, claro, este hombre tiene características, entonces el hombre portugués no puede estar... Se está terminando. La origen del hombre portugués no puede estar en el hombre de Muse, pero sí que el hombre ha venido de África en algún momento, pero ahí ha hecho los concheros, no se sabía muy bien, se decían que eran restos de cocina, pero y ahí se quedó, sin adelantar mucho más. Pero Méndez Correia, a pesar de todo esto, de dejar su actividad arqueológica para dedicarse solamente a la política, le llamaban el león de la metro, porque tenía una personalidad muy fuerte. Y a pesar de tener ideas que a veces podrían ser contradictorias, pues siempre las defendía con mucha fuerza. Y cuando se dedicó solamente a la política, no dejó totalmente la arqueología. Por una parte, abandonó un poco sus ideas arqueológicas para no crear demasiadas polémicas, pero siempre ayudó y apoyó muchos proyectos arqueológicos y fue el organizador de muchas de las principales conferencias internacionales que se realizaron en Portugal de los años 30 a los años 50. Y lo que significa que en un país en que la tendencia se haría para encerrarse, un ejemplo es que la Coca-Cola estaba prohibida, sería una tendencia para cerrar y no dejar venir ideas nuevas, pues Méndez Correia promovía conferencias y reuniones científicas con gente que venía de toda Europa, no solo de países con el mismo régimen político. Y con esto termino.